Muy buenas tardes, respetados compañeros. Mi nombre es Juan Javier Sarel y me toca hablar de la segunda exposición componente del módulo 2 Discurso Ideológico, titulado Análisis Crítico del Discurso. Aquí en esta exposición vamos a tratar lo que es el análisis crítico del discurso como tal, de dónde surge, de cómo encaja este módulo, esta exposición dentro del módulo. Haremos su definición como tipo de investigación analítica. Hacemos la comparación entre este tipo de investigación y la lingüística crítica expuesta por mi compañero Francesco Sarpi. Y pasaremos por las nociones del análisis crítico del discurso, sus principios básicos, los marcos conceptuales históricos que soportan el análisis crítico del discurso, y hablaremos también del control y el poder que ejerce este tipo de investigación sobre el texto a través del poder como control, el acceso al discurso y su control, el control de la mente, el análisis de la mente, y terminaremos hablando sobre algunos campos de investigación del análisis crítico del discurso y una breve conclusiones de todos los expuestos. Como dije antes, esto corresponde a la segunda exposición de este módulo, donde la anterior, como vieron, fue muy bien expuesto por mi compañero Francesco Sarpi, que habló sobre la lingüística crítica. En la tercera exposición lo va a hacer mi compañero Jorge Pérez y tratará sobre la teoría y el método de la política, la ubicación de los enfoques relacionados con el análisis crítico de discursos, y hablará de algunos métodos que aplica esta investigación analítica. Pero, ¿qué es realmente el análisis crítico del discurso? Es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en el que el abuso del poder y el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político, según Van Dyck en 1999. Tal como suele decirse, el ACD tiene sus correspondientes equivalencias en los desarrollos críticos de la psicología y las ciencias sociales, y algunos fechados en los primeros 70 y los finales de los 60. El análisis crítico del discurso se interesa de modo particular por la relación entre el lenguaje y el poder, pero desde el punto de vista de las desigualdades sociales, y eso lo vamos a ver en los próximos minutos. ¿Okay? Uno de los aspectos importantes es que, según Van Dyck, el análisis crítico del discurso y la lingüística crítica lo manejan de manera aleatoria, de manera igual, algunos trabajadores de la lingüística. Son como mucho unas perspectivas comunes sobre el quehacer propio de la lingüística, la semiótica o análisis del discurso, pero preferiblemente la lingüística crítica trata a nivel individual, mientras que el análisis crítico del discurso trata sobre el poder en la parte de desigualdades sociales. Los términos son utilizados comúnmente de modo indistinto, tal como mencioné, y reflejando las palabras de Buda. Comparemos la que es la lingüística crítica y contra el análisis crítico del discurso. El primer efecto o el primer campo donde tenemos que explorar es la construcción del objeto de estudio. La lingüística crítica habla realmente de las formas lingüísticas, mientras que el análisis crítico del discurso lo habla de las injusticias que se sostienen y reproducen discursivamente. Todo ello partiendo de algo que es importante y vamos a mantener durante toda la exposición: el poder y la desigualdad social. El concepto de ideología de la lingüística crítica se apoya en funcionalismo, lo cual permite considerar la variación individual, cosa que se niega o se solapa en el análisis crítico del curso, donde la representación social identifica o da características a un grupo de personas que piensen igual, que pertenecen a un mismo sector. La noción del análisis crítico del curso plantea tres nociones, desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista ideológico y cómo es el poder. En la parte crítica se comprende de modo muy distinto, según Russell y Budak. Unos se adhieren a la escuela de Frankfurt y otros a una noción crítica literaria, y aún otros en las nociones planteadas por Marx. Desde el punto de vista ideológico, la ideología representa un importante aspecto del establecimiento y la conservación de unas relaciones desiguales de poder. Las teorías críticas, por tanto, también la lingüística crítica y el análisis crítico del discurso poseen una posición especial como guía para la acción humana. La lingüística crítica lo hace desde el punto de vista individual, la parte de análisis crítico del discurso lo hace desde el punto de vista social. No tratan solo de escribir ambas y explicar, sino también parten de arrancar un problema a raíz de un tipo de confusión. Pero importante, el análisis crítico del discurso habla del poder, el poder que hacen las personas que lo pueden ejercer, y cómo el discurso lo ejerce, valga la repetición, sobre las personas que están en desventaja. El lenguaje carece de poder propio, o tiene poder por el uso que las personas poderosas hacen de él.
¿Cuáles son los principios básicos que persigue o que conllevan el análisis crítico del discurso? Son 8. Los textos son una relevantes en el lenguaje de comunicación. Eso es importante y eso es conocido por todos. Pero Kress, en 1989, mencionaba que existen semejanzas entre el lenguaje de la ciencia y el lenguaje de las instituciones por el análisis crítico del discurso. Es decir, que la misma institución, a través de su lenguaje, a través de su discurso, a través de su contexto, monta una ideología que se permea sobre las mentes de los individuos. Y según Freud y Wodak, los principios básicos que tienen esta investigación analítica trata de problemas sociales. Las acciones de poder son discursivas, se mantienen directamente y se desarrollan bajo el de un discurso. El discurso constituye la sociedad y la cultura. El discurso hace un trabajo ideológico, es decir, fomenta un escenario, algo concreto, crea una realidad social. Y lo que sabemos nosotros es que la realidad se construye. El discurso es histórico, no es de un hoy para mañana, sino de un ayer para hoy, a partir de distintos hechos que han conllevado al desarrollo de la historia, del texto, del contexto, es el que se genera el discurso. El enlace entre el texto y la sociedad es inmediato, están íntimamente relacionados. Uno puede definir a qué sociedad pertenece tal o cual texto dependiendo de cómo éste se escribe. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo, y además es una forma de acción social. No solo los individuos, sino también las instituciones y los grupos sociales poseen significados y valores específicos que se expresan de manera sistemática por medio del lenguaje. Los marcos conceptuales teóricos que conllevan a este análisis crítico de discurso se basan en 4 niveles: ser miembro de un grupo, relaciones entre acción y proceso, el contexto, la estructura social y las representaciones socioambientales. Cuando hablamos de miembro del grupo, en él intervienen actores sociales que son usuarios de ese lenguaje y se involucran con el texto en el habla al mismo tiempo, como individuos y como miembros variados de grupos sociales, instituciones y gente. Es decir, que la misma sociedad se caracteriza por moldear a través del poder ese canal discursivo, ese contexto en el cual está expresado ese discurso. Las relaciones entre acción y poder no solamente abarca para los actores, sino también las acciones que ejecutan estos actores. Escribir un reportaje, por ejemplo, no es propio como un proyecto de opinión de un periodista, sino es por la línea editorial que tiene ese medio de comunicación que ejerce y aprovecha ese contexto y aprovecha ese poder, esa desigualdad para poder promover su contenido, su discurso. El contexto de estructura social habla de que los participantes actúan en situaciones sociales y los usuarios del lenguaje se implican en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que consideran y hacen relevante la situación social. Esto es el contexto. La misma situación es lo que te permite saber identificar a dónde estás y el contexto en el cual debes hablar. Las representaciones socioambientales y como tal, y lo vamos a ver un poquito más adelante, va a tratar sobre el control de la mente, entre comillas, de los individuos que componen esa sociedad. Lo hacen a través de vehículos micro, a través de vehículos macro, pero lo hacen directamente sobre la dimensión cognitiva del individuo. ¿Okay? Como dije antes, ahora el poder es el control. El control es el que ejecuta esos grupos grandes para poder hacer pensar a estas minorías o a estos grupos extensos que no tienen el poder de una forma de pensar. Cualquier similitud con la realidad actual de Venezuela es pura casualidad. Esta habilidad presupone un poder básico consistente en el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, tales como fuerza, dinero, estatus, fama, conocimiento, información, cultura, incluso formas de decir y de hablar en público. Pero las preguntas que van más allá de cómo ejerce el control en el análisis crítico del discurso van con lo siguiente: ¿cómo los grupos más poderosos controlan el discurso? ¿O cómo tal discurso controla la mente y la acción de los grupos menos poderosos y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Ya van a ver que va a haber un momento en que el que ejerce, el que trabaja con esta línea, con esta forma de pensamiento, va a influir directamente en la forma de pensar de cada individuo. Lo hace a través del contexto del texto y del habla. Cuando habla del contexto, trata de definir situación, espacio y tiempo, acciones en curso, participantes, comunicaciones, modelos, instituciones que dirigen de una forma de pensar pluralista, es decir, centrada, es decir, que todo el mundo debe pensar o ser influido
de la misma manera, en el mismo pensamiento. Ahora, si hablamos de texto y habla, implica el acceso a las estructuras del texto, del habla y su control. Si se relaciona el texto con el contexto y se puede ver cómo los miembros de un grupo poderoso pueden decidir sobre los posibles géneros de discurso que tratan las personas que están bajo ese poder. ¿Okay? Aquí hablamos de control de la mente. El control de la mente implica más que la simple adquisición de creencias sobre el mundo por medio del discurso y la comunicación, y eso lo hace con efectos de poder y dominio. Este poder y dominio son propuestos por elementos como los siguientes. Los sectores tienen que aceptar las creencias transmitidas por el discurso de las fuentes que consideran autorizadas. Es decir, un ente o una persona que no tiene limitaciones busca o piensa de la misma manera que un actor social autorizado según su creencia, de la manera que puede hablar, de la manera que puede pensar. Las lecciones, los materiales de aprendizaje, las instrucciones de trabajo y otros tipos de discursos necesitan ser atendidos, interpretados y atendidos de la misma manera en como el autor lo piensa. No hay ese criterio de saber que pueden ser distintos, sino que generalmente se tiene que pensar todo como el gestor lo piensa. No existen otros discursos o medios que prueben información de las cuales quepa derivar creencias alternativas, y los sectores pueden no poseer el conocimiento de las creencias necesarias para desafiar los discursos o la información que están expuestos. Es decir, que la persona que tiene control, más allá de tener un ejercicio sobre el discurso, también ejerce su poder para mantener que las personas de esos actores sociales pertenecientes a ese grupo social se mantengan bajo esa desigualdad social. El análisis crítico del discurso analiza la mente. Van Dijk lo dice desde dos puntos de vista. El individuo es incapaz de construir un modelo y por ello comprender un discurso si no dispone de conocimiento social abstracto y general, y puede adquirir un conocimiento social generado por la extracción de modelos personales, aprendiendo de experiencias y lecturas de textos específicos y comparando y normalizando tales creencias generales como las de miembros de un grupo o nuestro grupo cultural. Es decir, trata de invadir la individualidad o la lingüística de cada persona, pero trata de esa invasión va a tener bajo un discurso mantener que su mente esté pensando lo que está pensando el ser opresor, si llamámoslo de esta manera. ¿Cómo el discurso controla la mente? A partir de 5 elementos: a través de los temas, a través de los esquemas discursivos, superestructuras, esquemas conceptuales, un significado local, el estilo y los recursos retóricos. Cada uno de estos elementos van a ser explicados posteriormente en otras exposiciones, pero lo que le puedo decir es sencillo, es el discurso, más allá de forzar la mente a pensar de una manera particular, también lo que hace es mantener a ese nivel, esa presión social, esa desigualdad social insistida en cada uno de las personas que pertenecen a ese grupo. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales campos de investigación? El discurso del poder, que lo vamos a ver más adelante; el discurso político, que eso se ve particularmente cada vez que vemos una campaña electoral; o el discurso de los medios. En ese momento estamos hablando de aquellos de las fuentes de periódicos, revistas. Ahora podemos incluir el Twitter, las redes sociales, internet, que dan también su peso sobre la forma de estudiar este análisis crítico del discurso. El estudio feminista, porque más allá de que existe esa desigualdad social, se concentran los grupos bajo un esquema particular, y uno de ellos son los feministas, uno de ellos son los etnocentristas, otros son los antisemitistas, otros son los nacionalistas y los nacionalistas. Concluyendo, ¿qué se puede decir del análisis crítico del discurso? El análisis crítico del discurso sin duda ha construido una gran cantidad de obras, ¿ok? Muchos estudios sociales y políticos sobre el lenguaje y su uso del discurso también tratan de cuestiones concernientes al poder y a la desigualdad. Sucede explícitamente con la mayoría de trabajos feministas, antisemitas, nacionalistas sobre el lenguaje de discurso, y en igual que pretenden desarrollar un tipo de concepto, un tipo de ideología sobre que permita que ese grupo, ese nicho se mantenga bajo el mismo concepto o mentalidad. ¿Okay? Muchos de estos estudios tempranos se limitaron al análisis y uso de palabras de sintaxis y de aspectos semánticos y pragmáticos del enunciado. El nexo cognitivo entre la estructura de discurso y la estructura de contexto social pocas veces es explícito, muy importante. No lo que le vas a decir directamente es tú porque eres un barrendero o porque eres pobre, sino sencillamente tú o el expositor habla y en su discurso promueve que una idea que sí se va a repercutir en el grupo de personas que trabajan que estaban en el mismo nivel de desigualdad social.
Aquí les presento alguna de las bibliografías que se trabajó con esta exposición y les doy muchas gracias por